Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estoy agradecido con Dios por estar aquí con ustedes. Gracias a Marla y a todas las servidoras y los que están hoy con nosotros en esta mañana. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro taller de la octava tradición y va a estar apoyándonos Luz María en esta mañana. Así es que vamos a comenzar. Adelante, Luz María. Sí, gracias. Bueno, voy a hacer una lectura, guarden silencio. Dice, vamos a hacer la octava tradición y nos quedamos en el punto 6. Una universidad quería que un miembro de AA educara al público sobre el alcoholismo. Una compañía buscaba a un encargado de personal familiarizado con el tema. Una granja estatal para borrachos buscaba a un agente que supiera tratar con los borrachos. El tipo de trabajo que realizaban los miembros del personal en la actualidad no tiene equivalente en las empresas comerciales. Estos miembros de AA aportan a su servicio en la OCG una amplia variedad de experiencia profesional y de negocios. Una ciudad buscaba a un asistente social experimentado que supiera bien los efectos que el alcohol puede tener en la familia. Una comisión estatal sobre el alcohol buscaba a un investigador a sueldo. Estos solo son algunos de los trabajos que se les han ofrecido a los miembros de AA a título individual. De vez en cuando, los miembros de AA han comprado casas de convalecencia o granjas de reposo donde los borrachos maltrechos podían encontrar el cuidado que necesitaban. La pregunta era, y viene entre guiones, y a veces todavía es, ¿se puede calificar de profesionalismo a estas actividades según la tradición de AA? Creemos que las respuestas es no. Los miembros que eligen este tipo de ocupación no profesionalizan el paso de AA. El camino que nos llevó a esa conclusión fue largo y rocoso. Al comienzo, no podíamos ver el kit de la cuestión. En días anteriores, en el momento en que un AA aceptó un empleo en una empresa de esta índole, se sentía inmediatamente tentado de utilizar el nombre de Alcohólicos Anónimos con fines de publicidad o para recoger fondos. Las granjas de tratamiento, las empresas educativas, las es que no encuentro, las educativas estatales, las legislaturas estatales y las comisiones publicaron el hecho de que tenían miembros a su servicio. Con total ingenuidad, los AA que trabajaban en estas empresas rompían imprudentemente su anonimato, haciendo publicidad para su proyecto predilecto. Por esta razón, algunas buenas causas y todos sus allegados se veían sometidos a una crítica injusta por parte de los grupos de AA. En la mayoría de los casos, estos ataques eran precedidos por el grito, profesionalismo. Este hombre está ganando dinero a costa de AA. No obstante, no se había encontrado ninguno de ellos para hacer el trabajo de paso 12 en AA. En estos casos, la violación no era el profesionalismo, era el romper el anonimato. Se había comprometido el único objetivo de AA y se había abusado del nombre de Alcohólicos Anónimos. El significado que ahora casi ningún miembro de nuestra comunidad rompe su anonimato a nivel público. Casi todos estos temores han desaparecido. Nos damos cuenta de que no tenemos ningún derecho, y entre guiones, y no hay ninguna necesidad de desanimar a los AA que desean trabajar como particulares en estos amplios campos. De hecho, prohibiéndoselo sería un gesto antisocial. No podemos declarar que AA sea una sociedad tan cerrada que guardemos nuestra experiencia y nuestros conocimientos como secreto de Estado.
Si un miembro de AA a título particular puede llegar a ser un mejor investigador, educador, jefe de personal, ¿por qué no dejar que lo sea? Todo el mundo sale ganando y nosotros no perdemos nada. Es cierto que algunos de los proyectos de los cuales han vinculado los miembros de AA han sido mal concebidos. Por eso, pero eso no tiene nada que ver con el principio que estamos considerando. Esta es la emocionante serie de acontecimientos de la que ha surgido la tradición de no profesionalismo de AA. Nunca se debe pagar por hacer el trabajo del paso 12, pero aquellos que trabajan de nuevo en nuestro servicio son dignos de su sueldo. Y bueno, empiezo con la primera pregunta, ¿verdad? Compañera Marita, ¿quién me puede decir? Sí, Sí, ¿verdad? empiezas con la primera pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar con la primera pregunta y si alguien se anima, son 3 personas que pueden responder. La primera pregunta dice así. Después de leer esta tradición y lograr comprender, ¿puedes hablar por la experiencia cómo has vivido esta tradición en realidad? Por favor, si alguien levante su manita, no las veo. Somos 8 participantes. Y bueno, pues yo de manera personal sí he tenido la experiencia en que hay personas que efectivamente adquieren algún local, adquieren una casa, le hacen adaptaciones y bueno, en mi caso yo tuve que vivir una experiencia con mi hijo en el cual lo llevé a una clínica que era una casa adaptada, cobraban, pero también me decían que había servicios de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras y bueno, en la experiencia que yo tuve, pues eso no fue real, fue nada más como un enganche para pues para que entrara, ¿no? El adicto, el enfermo. Y bueno, esa es mi experiencia al respecto. No sé si alguien quiera compartir. Bueno, yo voy a compartir, soy Marla. Adelante. Gracias, gracias, Mari. Y bueno, la octava tradición dice, Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Pues ahora que hemos estado hablando de esta tradición estos últimos lunes, me ha quedado claro que en la asociación, en los grupos anónimos, pues sí se puede y sí es correcto que si algún miembro, aunque sea miembro, pero que si tiene algún oficio y lo necesitamos en el grupo para que haga ese servicio, ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo Ay, que... no me deja ingresar ese link, no sé qué pasa, no me deja ingresar hasta Ángeles, ahorita. estoy compartiendo. Si puedes cerrar tu micrófono, por favor. Sí, buenos días, Víctor Javier, buenos días, grupo. Entonces, si el ejemplo que voy a dar del grupo es me acuerdo que se nos descompuso el lavabo, sí, el lavabo del baño, y en el grupo teníamos un compañero que era plomero. Entonces, el compañero, dijo que, bueno, en la conciencia pedimos, necesitábamos un plomero y pues recurrimos a alguien de confianza, que es el compañero del grupo, pero él decía, no, no me paguen. Y entonces, y a mí se me decía sorprendente que los servidores, la conciencia de grupo, dijeron, ¿saben qué? El compañero está haciendo un trabajo y él necesitamos nosotros como grupo pagar por ese trabajo, porque él puede ser compañero aquí, pero su servicio debe de ser o no es su servicio, más bien su trabajo, su labor debe de recibir un sueldo.
y el compañero no quería recibir un sueldo y entonces llegó a un acuerdo el grupo. Dijo, ¿nos puedes aceptar un dinero como simbólico? Porque el compañero quería hacer esto gratis, pero el grupo quería pagarle. Y entonces sí le entregaron una cantidad y ya el compañero lo recibió. Y pienso, esa experiencia la recuerdo y siento que fue muy bonita, que en el grupo la gente sea tan responsable que, que quieran ahora darle a cualquier persona que ofrezca, bueno, no que ofrezca, pero que haga un servicio en el grupo de ese tipo, de donde tienen una profesión o un oficio y que sean pagados y pagados de una forma justa. Entonces, me gusta eso y puedo como ahora discernir qué es un compañero que tenga una profesión y que esté en el grupo como miembro y quién pueda venir como profesional y necesite un sueldo y se le deba de pagar y es correcto. Entonces, yo no sé si los confundí, para mí la idea quedó clara y me gustó estar estudiando esta tradición. Muchas gracias, Mari. Gracias por tu servicio. Muchas gracias a ti, Marla. ¿Alguien más, compañeros? ¿Nadie más se anima? En este caso, sigo con la siguiente pregunta o entra el compañero. No, sigue Víctor. Adelante, compañero, con tu conclusión. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo creo que al principio había mucha confusión con este aspecto de cosas, ¿verdad? Todavía hay mucha gente con prejuicios en cuanto a esto se refiere, principalmente mm, con aquellos que de alguna manera trabajamos apoyando a las personas en sus problemas emocionales. Y mm, ha surgido, por ejemplo, algunas veces que en mi caso personal dicen que quieren una asesoría. Yo con gusto les asesoro, pero como les dejo bien en claro, yo no puedo darte un apadrinazgo como tú lo quieres, porque tengo ya más de 40 años haciendo el servicio y en los últimos años, pues yo trabajo más como profesional y no como apadrinamiento. En primer lugar, porque no utilizo las técnicas que usan los padrinos regularmente, sino que uso la ciencia más que la técnica que usan los padrinos. Es decir, ellos hablan de su propia experiencia, de su vida cotidiana y esas cosas. Y está bien, yo puedo hacerlo, pero hablar de lo que uno ha descubierto y de las claves que uno ha encontrado son muy particulares, son muy personales y no es lo común que regularmente escuchan las personas. Entonces, aparte de eso, de que cada persona necesita ser tratada específicamente en su problema, no, no es una cuestión generalizada, porque no estamos jugando a ver si le atino o a ver si encuentro cuál es el problema, ¿no? No, no estamos jugando en ese aspecto. Y como le comenté a un amigo, en esta última ocasión, le comenté a un amigo, mira, pues yo te puedo tratar de esta manera, te puedo dar una hora cada, mm, cada 2 semanas, pero y si quieres que yo te trate profesionalmente, yo te trato profesionalmente, ¿sí? Y van a ser las horas que tú decidas.
es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar voy a estar más atento a tu situación y mm, voy a, también te voy a decir, yo estoy cansado y estoy cansado de estar tratando a muchas personas que vienen por curiosidad conmigo y que no son responsables, van y vienen. Yo, la verdad, a mi edad ya no estoy para perder el tiempo. Sí. Así es que tú decides qué es lo que quieres, ¿no? Entonces él dijo, no, quiero que me trates así como tú dices, ¿no? Como un facilitador emocional. Bueno, pues está bien, te trato como tal y la verdad, pues nos va muy bien. El asunto, y nos va muy bien, estoy hablando en el sentido de la responsabilidad que uno tiene para hablar con las personas y el tiempo que uno pasa con ellos es un tiempo de calidad y de esa manera ellos se comprometen, yo me comprometo y si, si no capta la idea o si no le es agradable o lo que sea, pues de todas maneras ya valoramos nuestro tiempo y no lo perdimos de alguna forma. No, pues yo no, la verdad yo no estoy dispuesto a seguir perdiendo mi tiempo con personas que solamente entran y salen, sino que me gusta obtener resultados y que las personas obtengan resultados y se sientan bien. Bueno, ese es mi caso personal. El apadrinamiento nunca se vende, ni tampoco vendemos las horas que nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia, jamás. Hay una diferencia entre vender el paso 12, que es el mensaje. Cuando transmitimos el mensaje es gratuito, ¿verdad? Y ya cada quien decide qué quiere, a quién quiere tener como padrino o a quién quiere este, enfocarse, en qué se quiere enfocar, ¿verdad? Pero sí, esa es la cuestión conmigo, pero no, por eso mismo decidimos ponerle aquí palabra en acción, foro de libre expresión anónimo, porque no queremos ser un grupo que esté sujeto a los prejuicios que los grupos tienen. Por eso cuando hablamos aquí de Dios, hablamos de Dios y podemos hablar de otros temas sin que nos objeten nada, absolutamente nada, nada. Sí, sin caer en los prejuicios que tienen los grupos o en la experiencia que las personas tienen que buscan apadrinamientos aquí, allá y acullá y a todas partes. Y bueno, ellos están en su derecho y está bien, pero yo ya no quiero jugar ese juego. Definitivamente no. Como dice el tercer paso, estas cosas hay que tomarlas seriamente, ¿verdad? Y pues de algo tenemos que vivir, ¿no? Así como platicaba Marla, el plomero pues vive de la plomería. Y aunque a veces puede ser que no cobre, pero el grupo es responsable de pagar. A mí no me paga el grupo, ¿verdad? Vivo por la gracia de Dios con, con el trabajo que hago hoy, ¿sí? Que precisamente fue sugerencia de una amiga, porque aunque yo tengo documentos que me avalen, yo
no cobré durante muchos años. Yo no cobré nada, ni un 5. Pero hoy en día cobro una cuota mínima, ¿verdad? Para aquellos que quieren tener una hora de charla conmigo, ¿verdad? O puedo obsequiarla también, pero eh, tengo que poner límites en las horas de acuerdo a las prioridades que yo tengo en la vida. En fin, una cosa es ser profesional, otra cosa es profesionalismo dentro del grupo, ¿verdad? El profesionalismo dentro del grupo habla acerca de el paso 12. Sí, el paso 12 dice que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros enfermos que aún están sufriendo, ¿verdad? Tratamos de llevar este mensaje y al tratar de llevar este mensaje a otros enfermos, pues esa acción es libre y gratis, como lo que hacemos en el grupo. Aquí podemos estar 1, 2 horas platicando y a nadie se le cobra, sí, a nadie se le cobra. Y pueden preguntar, pues, con sinceridad se le responde, pero a nadie se le cobra dentro del grupo. Gracias. Víctor, estoy viendo que María no está en el grupo. No sé qué pasó, no sé si se salió, no sé qué sucedió. Pues dijo que iba a salir ella, no sé si la sacó la internet. Yo creo Perdón, que le sí, interrumpo. Está como sacándolo de la reunión. No sé, a mí me sacó ahorita el grupo, no sé. Y tampoco Pero podía ingresar. no Tampoco. es el grupo, es la internet. El Ah, ok. grupo no se saca, es la internet. Cuando se baja la internet, sale uno, sí, pero no es el grupo. Y nadie estaba aquí sacando a nadie, sí. Es como cuando baja la marea, te varas, así. bueno, si gusta, puedo continuar yo con el Claro que sí. servicio en lo que Mari ahí está, María de la Luz, ahí Ya ya entró entró. María Reyes. Sí, compañera, me sacó el internet. Muchas gracias. Continuaría con la segunda pregunta, ¿verdad? Así es. Muchísimas compañeros, hoy, perdón, a ver, segunda pregunta sería la siguiente. Una disculpa porque se me fue el internet y ya no puedo, ya no tengo. Marla, yo creo que sí la vas a tener que apoyar porque está entrando y saliendo. Sí, compañera, por favor, tengo problemas con mi internet. Muy bien, no te preocupes, Mari. Continuamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta que ya la tienen en el chat dice así: ¿cuál sería tu conclusión personal una vez habiendo meditado y razonado sobre esta octava tradición? Y bueno, aquí, compañeros, no necesitamos como que revisar nada, sino hacer una conclusión personal. De los que hemos estado estudiando o leyendo o conociendo la octava tradición, esa es la pregunta: ¿cuál sería tu conclusión personal una vez habiendo meditado y razonado
sobre esta octava tradición. ¿A alguien le gustaría responder esta pregunta? Puede abrir su micrófono, puede levantar su manita. Y bueno, en lo que se animan, yo meditando en cuál sería mi conclusión personal. Voy a volver a leer el encabezado para ubicarme. Dice, Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Pues yo creo que mi conclusión personal sería que cualquier persona que dé un servicio para el grupo, yo voy a hablar exclusivamente del grupo, no de la Oficina de Servicios Generales ni nada de eso, del grupo, que cualquier persona, sea miembro del grupo o no sea miembro del grupo, sobre todo si es miembro del grupo, si presta un trabajo, no un servicio como el de la coordinación, sino un trabajo como el del plomero, como lo que ahorita Víctor nos compartía de soy un terapeuta o un comunicador, bueno, los nombres que tengan estas profesiones. Si prestan un servicio de esos a alguno de los miembros o al grupo, necesitan recibir su sueldo o su dinero de acuerdo al trabajo que están desempeñando. A mí me encantó que el plomero recibiera su sueldo, su dinero por su trabajo, porque, ¿saben? Me venía a la mente de estas personas que a veces usan en las iglesias, que ponen a la gente a pintar. Miren, en una iglesia que estuve, habían servicios voluntarios, servicios de te gustaría estar en la puerta o cosas así, pero habían también servicios como de pintar toda la iglesia. ¿Y quién quiere pintar toda la iglesia? Necesitamos buscar un pintor, un profesional. Y ahí había un pintor profesional y era el que, bueno, ¿cuánto nos cobra por pintar esta iglesia? Y él decía, no, pues yo lo quiero hacer gratuitamente. Y bueno, la iglesia lo aceptó, dijo, ah, pues perfecto, y lo dejaron que pintara la iglesia gratuitamente, pero después salió mal en la iglesia, se enojó y entonces ya estaba echando en cara que hasta les pintó la iglesia y de a gratis. Entonces ahí pensé, qué bueno que la asociación que yo estuve fue Neuróticos Anónimos. Yo digo, qué bueno que Neuróticos Anónimos eso ya se ha solucionado. Ahora ya saben que si hay un profesional que ofrece, que da un servicio, merece recibir su sueldo y un pago, su pago, y un pago justo, porque aprendíamos en la tradición que cuando al inicio se empezaban a hacer esto, les querían pagar y bien poquito. Entonces, eso también era injusto. Bueno, muchas gracias, Karinita. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Listo, gracias. Pues a mí se me parece que todo separado. El que está en el grupo es para recuperarse, no para buscar amiguitos. Me costó lágrimas casi que de sangre entenderlo. No comprendía mucho. Pensé que como me identificaba con una o con otra de las características, entonces íbamos a ser los mejores amigos del mundo mundial. Pero no. En mi experiencia, por el transitar de los grupos, me di cuenta de que cada quien va por su interés. Pareciera que es la recuperación en gran parte, pero es fácil perderse. Por lo menos yo decidí seguir principios y sé que eso tiene un precio porque ya no va a tener que ser a lo que perseguía, no, ni siquiera perseguía, pensaba al principio que era encontrar amiguitos con quien revolcarme en mis desidias o me comprendieran. Ya entendí que la vuelta es comprender, amar, perdonar. Ok, entendido esto, ahorita estoy en la cari intelectual. El corazón lo tengo ahí a un ladito. Yo pienso que los negocios, para que sean productivos, también deben ser inteligentes. Y no es negocio mezclar la recuperación con lo emocional.
más sabiendo, Cari, que pues en la hora de la conveniencia, entonces pela por las emociones y como que, me lo tomé personal. Yo todavía voy con la vuelta esa de no tomármelo personal, no sé cómo a ustedes les vaya en la fiesta, pero sí, cuando algo me duele, definitivamente es porque me lo tomé personal. No, no, mi mente no fue tan amplia. Entonces, yo creo que el dinero en ese sentido puede fluir, pero es difícil lidiarlo cuando hay tanta cosa que no se dice y se muestra. Yo pagaría a un externo y lo trataría como un negocio. Hay una necesidad, la cubro con un profesional, punto. Y lo demás, ahí me tomo mi té de manzanilla y abro mis orejas, pero no mezclaría, por lo menos en el grupo no. Porque al final de cuentas, en lo susceptible, empiezan a agarrar donde hay y donde no hay para justificar cosas. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo. No es mi forma, por lo menos así me he visto a lo largo de mucho tiempo, pero sin embargo, también se me puede dar, también se me puede dar. Así que creo que la octava tradición, esta gente que la vivió y la escribió, definitivamente tuvieron que haberla pasado bien mal con los asuntos del dinero. Bueno, listo, terminé. Chau. Sí, muchas gracias, Cari. Gracias por tu opinión. Y si alguien más quiere compartir, puede abrir su micrófono o levantar su manita. Y si no, voy a leerle la pregunta a Víctor, que dice así. Víctor, ¿cuál sería tu conclusión personal una vez habiendo meditado y razonado sobre esta octava tradición? Permítame, Víctor, está Andy. Voy a pasar a Andy y ya después lo paso a usted, Víctor. Muchas gracias. Adelante, Andy. Puedes abrir tu micrófono. Sí, hola Marla, un beso y gracias por tu amoroso servicio a todo el equipo de Víctor y demás. Bueno, yo todavía no he llegado a todos los pasos y tradiciones, pero bueno, desde mi mente o desde mi manera de pensar en esto, lo que sí me queda claro y lo más claro, ¿no? De esto de los grupos y de las emociones es que la enfermedad es el egoísmo y la sanidad es el amor, ¿no? O sea, eso sí me queda muy claro. Entonces, en el plomero o en las profesiones o tal, yo creo que realmente no se está mezclando nada, ¿no? Si uno, yo pienso, ¿no? Si yo tengo un poco de amor por las personas, tengo un poco de amor por su trabajo y esa es sanidad. De alguna manera esa sanidad me va a decir, o mi raciocinio me va a decir en ese momento, que una profesión es lógico que sea pagada. O sea, no, aunque la persona no la cobre, o no sé, por lo que decías de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Si hay una persona que es un profesional, la iglesia le paga a ese profesional, quiera o no quiera. O le puede decir, bueno, pues esta ofrenda o lo que sea de amor, ¿no? Una ofrenda de amor que le llaman, o lo que sea, pero realmente es su justo cosas, ¿no? Porque si no, a ver, o sea, una cosa yo creo que, a ver, los grupos sí, los grupos tienen su tradición y los grupos son gratuitos y al alcance de todos y a mí me parece esto fenomenal, es un privilegio y un regalo. Pero si dentro del grupo las personas, cualquier persona, tiene una cuestión profesional que la puede ofrecer aparte, ¿no? Aparte, fuera del grupo, externamente, inclusive, y la puede ofrecer, yo pienso que eso tiene que ser pago. O sea, obviamente es un trabajo. Y no sé, bueno, yo lo veo de esta manera, de que, y eso también es una cuestión que a mí me han enseñado aquí, de alguna forma, es una cuestión de autoestima, o sea, una cuestión de saber amarse a uno y a los demás y poner unos límites y a los demás, ¿no? En ese sentido, porque si uno no cobra los trabajos que hace, no se está amando y no está poniendo límites ni a sí mismo ni a los otros, creo, independientemente del grupo. O sea, esos son lo que tú decías, ¿no, Marla? De los un plomero, o sea, o cualquier otra, aunque sea un terapeuta es un trabajo, no tiene nada que ver. En el grupo se pueden tratar emociones o temas o lo que sea, pero si ese terapeuta tiene sus servicios de terapia aparte, que ofrecer sus técnicas lo puede hacer como un trabajo aparte, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo creo que son válidas las dos.
sea, no es que una cosa tenga que estar en contra de la otra, yo lo veo como que las dos son válidas en este aspecto. No veo por qué sea un ataque a la octava tradición, o sea, lo veo algo razonable o no sé, de alguna manera sano, ¿no? O sea, que bueno, no sé si mi opinión es correcta, no es correcta o lo deja de ser, simplemente es mi opinión y hasta una. Pero bueno, gracias por dejarme compartir. Muchas gracias, Andy. Gracias por compartirnos tu opinión y claro que es válida. Y Víctor, ahora sí, le voy a leer la pregunta que dice, ¿cuál sería tu conclusión personal una vez habiendo meditado y razonado sobre esta octava tradición? Y ahora sí, adelante, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Marla. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Qué bueno que estás acá con nosotros, Andrea. Me da mucho gusto. Yo creo que hay algo que yo pené mucho dentro de los grupos y pené mucho con los padrinos, sí, porque a las personas que elegí como padrinos y que tenían tiempo de apadrinazgos, no los vi con las ganas de hacerlo. Me decían, lee esto, haz lo otro. Sí, yo lo hacía, pero no los vi así como entregados en la labor, porque pues tenían sus familias, sus trabajos, etcétera. No, algunos no me negaron el apadrinamiento, pero su forma de tratarme como que no era toda su atención en el tiempo y la forma en que queríamos empezar el diálogo. A mí no me servía leer un quinto capítulo, por ejemplo, cuando yo ya lo comprendía. ¿Qué quieres que lea, no? No había una regla. Y por eso es que anduve fondeando durante mucho tiempo dentro de los grupos, porque no encontraba yo qué es lo que estaba sucediendo dentro de mí. Por eso hoy en día, cuando yo decidí am, estudiar, estudiar psicoterapia gestal para resolver problemas de primer nivel, eh, y luego que me encontré con la cuestión de la inteligencia emocional y otras cosas que me fui encontrando en el camino, pude engrandecer mi, mi experiencia conmigo mismo. Y después de haber experimentado conmigo mismo y haber obtenido resultados óptimos, pues ahora ya podía ayudar a otras personas sin, sin estar pensando en ¿y qué le digo? ¿No? O quedarme sin palabras, o no poder darles una respuesta adecuada, o darles una respuesta que era inadecuada, incierta. Hoy no es así. Hoy tengo toda la seguridad de lo que les digo, como les digo, porque puedo leer sus sentimientos, sus emociones, su estatus en ese momento y puedo ayudarles a ubicarse en tiempo y forma y cómo trabajar su futuro. Pero eso trae mejores resultados porque he podido ver el cambio que hay en las vidas de las personas y, y hay personas que no pueden, pues ni modo, ¿no? No pueden porque no están dispuestas a abrir sus mentes al conocimiento y a la práctica y no pueden. Y van a seguir viajando de grupo en grupo.
y de lugar en lugar, y de padrino en padrino, y madrina en madrina, y solo van a estar dando vueltas, porque hay dentro de ellos un asunto que se llama negación. Y mientras se nieguen a practicar principios espirituales, pues no van a poder crecer. Para mí esto fue fundamental, porque si yo hubiera tenido una persona que me guiara más certeramente y no a suposiciones o a una experiencia limitada, ¿verdad? No podemos, la recuperación no puedo limitarla a mi propia experiencia. Tengo que entender más allá de mi experiencia. Un médico, por ejemplo, psicólogo, psiquiatra o un médico general, no tuvo que haber experimentado las cientos de enfermedades existentes para entender la enfermedad. Imagínense que cada médico tuviera que experimentar todas las enfermedades para ayudar a las personas. Pues yo creo que no habría médicos. Así que yo estuve en desacuerdo en ese asunto de que solamente teniendo la experiencia puedes ayudar a otras personas, ¿no? Si, si como consejeros matrimoniales, eh, que aunque no tengamos la experiencia, conocemos el problema y sabemos las soluciones, aunque no tengamos la experiencia. ¿Por qué? Porque somos profesionales, ¿sí? Hemos estudiado al ser humano y hemos trabajado con muchas personas, aunque nosotros mismos no hayamos vivido el problema. Entendemos que el problema básico de toda situación familiar es la falta de honestidad, de autoconocimiento y el egoísmo, ¿verdad? Las decisiones egoístas que se toman y que no les permiten realizarse como ser humano por diversos prejuicios y diversas acciones que tiene el individuo, falsas creencias. Entonces, dice uno, bueno, pues mira, vamos a analizar este punto y uno va buscándole, encontramos la raíz del problema y las personas se dan cuenta de eso, que no habían pensado de la forma en que nosotros lo llevamos a reconocer una verdad, ¿no? Nunca lo habían pensado así. Como profesional, he tratado a algunos compañeros y compañeras y que en algún momento, ¿verdad? Habían estado con una variedad de madrinas y padrinos, ¿sí? Pero no habían resuelto su problema. No estaban recuperándose. Estaban dando vuelta a las cosas, pero no estaban recuperándose. Así que cuando llegaron con un servidor, pues vieron las cosas diferentes y empezaron a hacer cosas diferentes y sus vidas empezaron a cambiar, ¿verdad? Y no por ser yo, sino por ser obedientes a principios espirituales, ¿verdad? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, yo preferiría poder pagarle, aunque sea una cuota, a alguien, pero que me atendiera bien y no estar esperando por una madrina o por un padrino que de mala gana me atiende. O si me atiende, no me da la respuesta a la salida, a lo que yo tengo que hacer, sino que le da las vueltas a las cosas y puede ser que me consuele, pero no me cura. Y la idea es curar mis emociones. Esa es la idea del programa, ¿no? Que yo tenga una sanidad emocional. Yo preferiría eso, porque perdí más de 20 años. Más de 20 años perdí entre padrino y padrino,
entre búsqueda aquí, búsqueda de allá, hasta que encontré una situación que me hizo cambiar. Tuve que salirme de la ciudad, básicamente, y empezar a buscar en otros lugares hasta que encontré por allá una aplicación de apadrinamiento de personas que eran de 30 a 40 años de experiencia y empecé a hacerles preguntas con respecto al programa y eso. Y eran respuestas diferentes, completamente diferentes a que las personas locales me estaban hablando. Y mi vida cambió. Pero si yo no hubiera hecho esa búsqueda, pues yo creo que o estaría en las gradas de la locura o estaría ya en la muerte. Sí, pero hoy no, porque conocemos la responsabilidad que tenemos con las personas y lo que hablamos es de vida o muerte. Sí, y no imponemos ideas, compartimos las ideas y ellos deciden si quieren practicarla o no. Está en ellos. El trabajo es de ellos. Mi trabajo es informarles y decirles cómo está la situación. Y de ellos es poner todo su esfuerzo, su buena voluntad para cambiar. Pero hay una diferencia entre el ser profesional y el ser un compañero de grupo, ¿verdad? Porque pues aquí he dicho, yo no soy profesional, soy un compañero más entre ustedes y todas las preguntas las respondo como lo que soy y porque no me lo puedo quitar, ¿verdad? Como lo que soy y les hablo claramente de la situación. Y alguien me dice, yo tengo más de 20 años y la verdad estoy cansado de no recuperarme. Y trabajamos algunas sesiones y la persona ve la diferencia, ¿no? Desde la primera sesión, la persona empieza a ver una diferencia, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un apadrinamiento, sino estamos hablando como profesionales, directo a lo que estamos investigando, a lo que queremos encontrar para ayudarlos a la primera causa del problema. Bueno, eso es lo que les hago el comentario, pero aquí en el grupo todo es gratuito, ¿verdad? Y algunas personas cooperan con nosotros en el punto de la séptima, pero de ahí todo es gratuito. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esa conclusión. Víctor, si me ayuda bajando las manitas que se quedaron levantadas, se lo agradezco mucho. Y quiero compartir la opinión de Fabiola respecto a esta pregunta que la dejó aquí en el chat. Y dice así, dice, hola, mi madrina me decía que tengo que ser responsable al pagar un servicio que yo solicité. Mi hijo me arreglaba mi carro y ella me dijo que es mi responsabilidad de pagar el trabajo, aunque sea mi hijo. Muchas gracias, Fabiola. Gracias por esa opinión que nos dejaste aquí en el chat. Y voy a pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice así, compañeros. ¿Consideras tú que de alguna manera se explota el buen nombre de Alcohólicos Anónimos? ¿Consideras tú que de alguna manera se explota el buen nombre de Alcohólicos Anónimos? ¿A alguien le gustaría responder esta pregunta, compañeros? Puede levantar su manita o directamente puede abrir su micrófono si usted quiere dar su opinión. Karinita, Cari. adelante. Claro. Pues en mi experiencia, yo me enteré de eso así como por carambola. Así que si es por explotarlo, yo diría, con tanta oportunidad que hay ahorita de tanta red social y tanto bombardeo de información, pues yo me hubiese enterado más rápido.
o más. O bueno, yo también tengo una falencia. Es que a mí, de verdad, esto de las redes sociales y las noticias, yo le huyo. Entonces, tal vez por eso no me haya yo enterado abiertamente por un anuncio en la carretera, o por un anuncio en el periódico, o por una propaganda en la tele, o un youtuber, un influencer, o qué sé yo, ¿no? Entonces yo, en mi experiencia ahorita, diría que más bien está como que lento la cosa. No, 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 no se sabe. Por lo menos hasta lo que yo vi. ¿Cómo me enteré yo? Por la recomendación de una amiga. Y me lo vendió como un curso. Ni siquiera como que un programa que ta, 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 ta. No, 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 no. Mira, un cursito que te puede ayudar tal vez con tu tema allí de tus emociones. Ni siquiera de las emociones. Eso yo le estoy poniendo eso. Con tu situación. Y no llegué a Alcohólicos Anónimos directamente. Llegué a un programa familia, hijo, o qué sé yo cómo se llame. Bueno, así sé. Entonces, ese es mi compartir. En mi experiencia no me pareciera que está así como dice la pregunta. Ok, chao. Terminé. Sí, muchísimas gracias, Cari. Gracias por tu opinión. Y la pregunta es así, ¿consideras tú que de alguna manera se explota el buen nombre de Alcohólicos Anónimos? ¿Alguien más le gustaría responder esta pregunta? Puede levantar su manita, puede abrir su micrófono directamente, como usted guste. Y bueno, en lo que se animan, yo meditaba, me encantó esta pregunta. Esta pregunta fue muy buena, Víctor, de verdad. Me encantó que cuando nos pone a reflexionar a nosotros mismos sobre, ¿y tú qué piensas, no? Y eso me encanta porque me hace reflexionar. Y ahí yo pensaba, fíjese, se me vino a la mente, por ejemplo, a mi hermano lo metimos a un anexo, él era drogadicto, pero el anexo tenía el anuncio de Alcohólicos Anónimos. Entonces, nosotros que desconocíamos que era realmente Alcohólicos Anónimos, pero dijimos, y dice que es AA, mi papá era borracho y era un alcohólico anónimo, y vimos el anuncio y mi hermano era drogadicto y alcohólico, y lo llevamos, y ahí le teníamos que, bueno, mi mamá tenía que pagar eran pagos semanales, no mensuales, eran pagos semanales y un poquito altos. Y era porque eran un poquito altos esos pagos. En aquel tiempo eran casi 400 pesos y en aquel tiempo, o sea, les hablo de hace con más de 20 años, pues era mucho dinero para mi mamá. Pero ellos decían que era debido a que pues les dan cama, desayuno, comida, cena y pues sus gastos, el agua caliente y todo eso. Y no podíamos ver a mi hermano hasta por lo menos que pasaran 3 meses. Y mi hermano se escapó de ese lugar y se escapó y se escapó y traía chanclas y nosotros, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ahí él nos contó que casi no le daban de comer, que no había agua caliente y ellos les daban de comer una sopa a la que le llamaban el caldo del oso. Y yo decía, ¿por qué le llaman el caldo del oso? Porque dicen que parecía una sopa como negra, era un caldo como negro, dicen que a lo mejor era caldo de frijol, y eso era lo que comían. Entonces los malpasaban, y sé del testimonio de un señor de aquí de la iglesia que a su hijo hace 3 años lo mataron en un anexo. Y también cuenta de las mensualidades tan altas que pagaban, pero ellos aparecen con el anuncio de Alcohólicos Anónimos. Así es de que cuando una persona a mí se me acerca a hablarme de Alcohólicos Anónimos y me dice, mira, Alcohólicos Anónimos está haciendo esto, está cobrando o están comprando terrenos o son dueños de un rancho, y yo les digo, a ver, espérate. A ver, cuéntame de ese grupo, porque a mí se me hace que eso no es Alcohólicos Anónimos. Y cuando les pregunto si conocen las tradiciones, los conceptos, que si están unidos a la OSG, si hay un distrito, y cuando les empiezo a hacer esas preguntas y me dicen, no, no, nunca he oído de eso, y no sé de eso.
No, eso no existe. No, esa literatura no está. Entonces les digo, eso no es Alcohólicos Anónimos. Esa es una granja del cuarto y quinto paso, son los grupos, nosotros en el DF hace años les decíamos los cuartomarcianos, perdónenme si hay alguien de aquí que pertenezca a esa asociación, pero solo estoy compartiendo mi testimonio, que eso es lo que se oía hace años y que, bueno, ahí es donde yo siento que le están dando un mal uso al buen nombre de Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos ni compra propiedades, ni pide mensualidades y nada de eso. Entonces, ahí han usado mal el grupo, el nombre de Alcohólicos Anónimos. Esa es mi opinión. Y si alguien más quiere dar su opinión, puede hacerlo. Voy a volver a leer la pregunta porque si no, de lo contrario, voy a pasar al compañero Víctor. Y la pregunta dice así: ¿consideras tú que de alguna manera se explota el buen nombre de Alcohólicos Anónimos? Josefina, adelante, Josefina, gracias. Miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, AC. Es una pregunta que conlleva un gran compromiso y una gran responsabilidad. Que he podido observar, que he podido apreciar, que el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa donde indiscutiblemente ha estado la inspiración divina, que es un programa maravilloso y que está tan bien elaborado que se ha venido adaptando a una serie de talones de Aquiles. Y lo único que sí es una realidad, ¿verdad? Todo depende en manos de quien caiga el programa, es el uso que le van a dar. Sin embargo, yo ahí no me meto. Me queda claro cuál es el lugar que ocupo en este plano terrenal y si algo puedo hacer, ¿verdad? Es mantenerme al margen. No he tenido ninguna experiencia como para poder testificar algo negativo o algo no aceptable y pues orar y aguardar los tiempos de Dios, ¿verdad? Hay un juez. Sin embargo, me queda claro algo. Independientemente de que alguna situación pudiera vivir Josefina, en el futuro me queda claro que en manos de Dios todo es bueno, todo es agradable y es perfecto y trae bendición. Sin embargo, hoy no tengo experiencia al respecto. Dios quiera que esta información que salva vida caiga en manos de personas que saben que esto es de vida o muerte. Y si no, pues de cualquier forma, ¿verdad? Hay consecuencias. Y pues Dios nos cuide. Felices 24. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Gracias por tu opinión. Y ahora sí, Víctor, le voy a leer la pregunta. Andy, claro que sí. Adelante, Andy. Abre tu micrófono. Gracias. Sí, perdón, ¿tienes tiempo? O, bueno, si no, no quiero interrumpir. No, adelante. Hay tiempo. Vale, muy brevemente. A ver, yo nunca he estado en Alcohólicos Anónimos ni he tenido problemas con el alcohol nunca jamás, pero sí he conocido gente de Alcohólicos Anónimos y sí que es verdad que esas cosas de que los cuartos y quintos pasos, yo lo he conocido a nivel personal en CODA, que una vez una madrina, una ex madrina y otras personas me dijeron, no, métete en esto de los cuartos y quintos pasos, y me pareció como una secta, perdón de la expresión. Yo casi tengo un shock cardíaco debido a eso una vez, tuve que ir al médico corriendo porque, a ver, una persona de Noruega, bueno, de por aquí, de otro lugar, aunque no se digan nombres ni, en fin, de ciudades, pero me asaltaban, o sea, constantemente al teléfono
de oye, y tal, y tienes que leerte esto de Alcohólicos Anónimos, tal cual, y te tienes que recuperar ya y en un día y todo esto. Bueno, total que yo hice un sobreesfuerzo mental humano, pero a lo bestia, cada día, y si no puedes ni hablar con nadie, ni hablar con nadie de otros grupos, ni con compañeros, ni nada, porque si no, no te sirve la recuperación. Eso era estaban metidos en algo del cuarto y quinto, esta cosa que decías tú antes, no estoy muy segura. Y después leí por ahí, o leí casualmente, que no sé, porque no todo en Google tiene razón, y mucho menos, pero leí que también pertenecía a una especie de cuestiones hinduistas, budistas. Bueno, yo no quiero ahí juzgar a nadie, que cada uno tiene su religión, y eso es lo que pasa en los grupos, que cada uno tiene sus historias, pero yo creo en Jesucristo, por lo menos eso. Entonces, claro, yo ahí pues era como una especie de contra, ¿no? Que me llevaba por un lado, me quería recuperar, pero por otro lado la sensación esta de ir contra mi Dios, ¿no? De alguna forma, entonces era más contraproducente que no, pero sí que es verdad que decían que tenían también aquí también ocurren, que tenían ¿cómo se llama? Unos retiros, así como para hacer para la gente, paguen ustedes unos retiros y se van de fin de semana no sé dónde y a un rancho no sé cuánto, y dicen codependencia, no hablo ni siquiera de Alcohólicos Anónimos, pero otros amigos que estaban ahí, y que luego nos reunimos a otro grupo también de un peso ideal, porque yo tenía la neura esa, ¿no? De que no he podido, y creo que es mental y emocional, que no podía bajar mi peso, entonces me obsesioné con el peso, y entonces que si ningún hombre me va a querer si estoy más gorda, y todos los líos entonces me metí con otro amigo de otro grupo en un otro lado, y que era parecido, ¿no? Todo eso, o sea, que no era solo de Alcohólicos Anónimos, él estaba en Alcohólicos Anónimos y estaba también en esto del peso, y estaba en no sé dónde, otras cosas, y yo estaba en CODA y en otras cosas. Bueno, total, que nos metimos en todas esas cuestiones. El tipo acabó medio loco, la verdad, y yo creo que un poco también, no me gusta reírme de eso, ¿no? Pero realmente es como que, que bueno, que luego era una especie de como... y enseguida yo no sé, ¿y dónde agarraron mi número de teléfono? Pues lo agarraron y me llamaban de todas partes, como intentando meterme en la recuperación como por un tubo, o sea, no sé explicar. No era que, porque realmente uno se quiere recuperar muy bien, pero es uno, no es que tengan como obligarle a hacer las cosas así de repente, ¿no? Que era lo que me pasó a mí. Y fui y lo comenté al médico, normal, un médico de aquí, y le dije, mire, pues yo para mejorar mi psicología y tal, me he metido en estos grupos de anónimos. Ah, sí, son muy buenos los grupos de anónimos, pero tenga cuidado a ver si son realmente de anónimos. Y entonces le conté lo que me había pasado y me dijo, no, hombre, pero es que usted le podía haber dado un shock. ¿Quién se le ocurre que una recuperación va a ser en un día o en una semana? Entonces me dijo, tú ya estás en una semana tienes que recuperarte y después tienes que hacer estos servicios, después tienes que hacer no sé qué. Y entonces era como una obligación constante de todo. Y al final los borré, o sea, me desligué. Pero lo que me hizo desligar fue leyendo mi Biblia, con perdón. Yo no sé si hay alguien de otra religión por aquí, pero bueno, el caso es que yo no quería que me juzguen por creer en Dios. No quería que me juzguen por hablar a Jesucristo, ¿no? Porque ahí no podía hablar nada de eso. Entonces yo empecé a leer esto y era como que los maestros falsos, ¿no? Y todo esto, no sé, me venían a la mente esos versículos en algún momento, y entonces dije, bueno, me quito de esto. Es un poco por inercia me quité, ¿no? Porque mi cuerpo reaccionó de tal manera brutal, mi mente también. Y una madrina, ¿no? Incluso me lo había recomendado, estos cuarto y quinto paso, que no tengo ni idea de lo que son, y yo pensé, ¿y por qué cuarto y quinto paso? ¿Y por qué no hacen todos, no? O sea, que no me parecía, que a mí me pareció que siempre el programa, incluso CODA, que salió de Alcohólicos Anónimos, era una cuestión de 12 pasos normal, con la literatura AA, etcétera, ¿no? Y luego le cambian la palabra y bueno, y tal, hasta ahí. Pero no otras cosas añadidas por ahí que se inventaron, otras cosas por otro lado, no sé, y como que era todo al final una confusión. Y entonces yo creo que sí que puede que haber muchas, yo lo he vivido, ¿no? O sea, no como Alcohólicos Anónimos, porque he estado en CODA, que no tiene nada, pero tiene que ver, no tiene que ver en que viene de la misma raíz de AA, la literatura. Entonces yo creo que sí que hay muchísima como confusión, y después otro programa de por ahí también de estos, también fue una cosa por Zoom, y la gente se metía ¿cómo le puedo decir?
en camas redondas, no sé explicárselo, como que todos si quedaban, pues era una cuestión sexual, o sea, fatal, ¿no? Era una cosa como una secta, o sea, como, ya cuando estaban más profundamente eran como una gente con otras, o sea, como, yo no, todo eso iba contra Dios para mí, ¿no? Entonces era como que dije, no, mira, yo aquí me quito, todo está tergiversado. Y entonces ya no sabía en quién confiar. Y como decía Víctor, yo me he ido de un grupo al otro, un grupo al otro, un grupo, o sea, que tengo 40.000 grupos, a veces cuando me siento mal digo, pues me meto en uno y en otro, pero hay que tener cuidado donde uno se mete, ¿no? Porque a veces, pues no son, o sea, dicen que son anónimos y no son nada de eso de anónimos. Aquí, de hecho, hay unos en esta provincia, en Madrid, aquí hay, que creen, que dicen que son de Droganón o de drogadictos anónimos, y gente que he conocido que estaban fatal y no, y no eran de anónimos realmente, eran otras cosas, ¿no? Y se cargaban a la gente. O sea, hay gente madres que han denunciado. Aquí ha ocurrido también en España, ¿no? Pero en todos los lugares bueno, que puede ser que se tergiversen la buena voluntad de estos hombres, ¿no? Que crearon AA y de todas estas cosas, que las hayan tergiversado a lo largo de la historia alguna gente por ahí para sus propias, utilizando ese nombre. Y bueno, en fin, no sé, una persona, ya para terminar, una persona mi hermana, su novio, la madre del novio, es de AA, pero desde hace más de 50 años es de AA en Estados Unidos, que vive ella y ellos viven ahí. Y van por todo el mundo dando conferencias normales. Ahí sí, esos son de Alcohólicos Anónimos. Se dedican a su literatura, a sus pasos, a sus tradiciones y punto. A dar conferencias y ya está. Pero no se dedican a ningún rancho, a esto, a lo otro, a meter otras cosas, a sacar otros dineros por ahí. No, nada de eso. Entonces, bueno, tengo de primera mano de gente que conozco. No por mí misma sí lo he sufrido en CODA, pero era lo mismo que AA, pero con gente que parecían y no lo eran, ¿no? Y luego como que pertenecían a una secta de un señor, que no me acuerdo el nombre cómo era, Un y minuto, Andy, por aparentemente, favor. sí, y Gracias. aparentemente del hinduismo, no sé qué historieta, pero era que había que venerar e idolatrar en un aula a un señor en lugar de a Jesucristo. Bueno, yo me marché. O sea, yo he tenido, gracias a Dios, porque vuelvo a agradecer 3 veces a Dios o más, de que Dios me ha ido guiando y me ha sacado de cosas que inocentemente a lo mejor me hubiera metido en 1000 rollos, y gracias a Dios me ha ido sacando de 1000 cosas, ¿no? Así que tengo la experiencia en primera mano. Pero bueno, pues nada más que esto. Gracias. Muchas gracias, Andy. Gracias por tu opinión. Y bueno, por último, ya voy a pasar a Fabiola porque ya es el final de esta octava tradición y ya Víctor va a cerrar también ahorita con su conclusión. Y adelante, Fabiola, puedes abrir tu micrófono. Sí, nunca había escuchado esa pregunta. Me pasó algo con un alcohólico, agarró mi número y me habló. Entonces, le dije, compañero, es AA. Me empezó a hacer preguntas del programa, 12 pasos, voy a Neuróticos Anónimos. Y digo, no, compañero, y le seguí, pues, o sea, fue respetuoso. Pero después cuando quiso él como decirme, oh, me gustaría conocerte y todo eso, ¿no? Digo, oh, lo siento, sabes que yo no conozco, yo no hago amistades así, solamente cosas del programa, y le contesté. Y empezó a decir unas cosas cuando le dije que no, no, compañero, me empezó a decir unas cosas tan vulgares que yo dije, wow, yo le doy gracias a Dios que conozco alcohólicos, que no lo tomo personal, no dije yo, alcohólicos es una cosa, el programa es una cosa, los 12 pasos es una cosa, y las cosas son las personalidades de cada persona, ¿no? La verdad sí me dejó en shock, me quedé así como impactada, digo, wow, qué triste que tener un programa tan maravilloso, lo utilicemos para lo que no está bien, ¿no? Entonces yo me metí a una reunión de Alcohólicos Anónimos y yo lo escuché a muchas personas, wow, me impactaban porque hablaban de lo que es el programa, ¿no? Pero después empezaron a poner cosas muy vulgares yo no soy muy santa, no, pero una vez escuché a una persona, me dijo, no disturbes tu mente, y borré lo acabo de borrar ese grupo porque empezaron a poner fotos, pues no buenas, no para mí, en mi caso, porque si yo me quiero meter a tener el programa a mi mente clara, yo no tengo que ver cosas que no me interesan, ¿no? Entonces, yo tengo que diferenciar, el programa es una cosa y las personas somos otras cosas. Las personas que de verdad me gustaría recuperarnos, creo yo que no hace falta
a ver cosas que no son de espiritualidad y cosas que no son del programa. Pero le doy gracias a Dios de que no tengo que tomar los 12 pasos, que es lo maravilloso, a tomarlos de las otras personas, que la verdad no queremos recuperarnos. Nada más, gracias, muchísimas gracias. Feliz 24. Muchas gracias a ti, Fabiola. Gracias por expresarnos tu opinión. Y Víctor, esta es la última pregunta de la octava tradición y dice así: ¿consideras tú que de alguna manera se explota el buen nombre de Alcohólicos Anónimos? Y pues adelante, Víctor, con su opinión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que explotar tiene una ambigüedad, ¿no? Ojalá que se explotara el buen nombre de Alcohólicos Anónimos para hacer lo que es bueno, pero se explota el nombre de Alcohólicos Anónimos para lo malo. Yo nunca he sido partidario del cuarto y quinto paso. Nunca lo he sido, ni lo voy a hacer. Porque he visto los errores en que han caído y he visto a más personas dañadas que recuperadas de esos pasos. Y muchas de ellas van a otros grupos, pero están llenas de prejuicios. Donde los padrinos abusan de los ahijados, las ahijadas. Y donde no hay una acción de verdadera recuperación. Lamentablemente lo he visto y lo veo en algunas compañeras de neuróticos anónimos que asisten a esos grupos y que la verdad no están nada bien. Sus palabras como sus hechos hablan mal de las personas. Y aunque dicen que están en un programa, están fuera del programa. Son mucha la gente que he tratado a través del tiempo que han tenido 10, 15, 20, 30 años en un grupo y no se habían recuperado. Esto indica naturalmente que hay mucha distorsión. Por ejemplo, utilizan el anonimato y las supuestas tradiciones o los pasos para temas de psicología, que no es el programa de recuperación, como las 5 heridas del alma, tampoco hay 5 heridas, nada de eso. Y luego la otra, el niño ese, el niño interior, que tampoco es del programa, ni es parte del programa, ni el programa menciona tales cosas. Son artículos de la psicología que se les impone a las personas como una alternativa. Y las personas van porque lo dice el capítulo 5, ¿verdad? Dice, muchos de nosotros buscamos otros caminos más fáciles y cómodos, pero no pudimos. Por eso nos regresamos al tema de los 12 pasos de la recuperación. Aquí en Palabra en Acción, Foro Libre, hablamos de los 12 pasos de la recuperación del programa, hablamos de inteligencia emocional, todos los temas están relacionados con la recuperación, inclusive los temas bíblicos que nosotros expresamos, ¿verdad? Están vinculados a la recuperación, pero no imponemos ninguna enseñanza ni ninguna doctrina, solamente es la exposición de nuestras ideas. Y cada quien es libre de exponer sus ideas. No obligamos a nadie a recuperarse, ni le prohibimos que vaya a ningún sitio, porque no es nuestro eso. Pero de que se hace mal uso del nombre de Alcohólicos Anónimos,
si se hace mal uso del programa. Hay programas, ¿verdad? Como el Grupo Café, que no es Alcohólicos Anónimos, es el Grupo Café, donde ellos tienen sus propios pasos de recuperación. Los encabezados son los del programa de recuperación, pero en el interior de los pasos ya no es el programa. Ellos los han hecho a su manera y a su estilo. La diferencia de los pasos, por ejemplo, que estamos estudiando aquí de Neuróticos Anónimos, es que sí es de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque solamente hay unas pequeñas variantes en cuanto de alcohol a emociones se refiere, pero la mayor parte de la escritura está conforme al original de los Alcohólicos Anónimos. Y a mí me gusta mucho eso, que se apegue más al original, porque si no hacemos una confusión, queriendo arreglar una cosa, desarreglamos las cosas. Así es que hay grupos como el que les comento, hay otros grupos que han hecho sus pasos a su manera y se pierde la esencia del programa, porque la inspiración fundamental fue para Bill W. en su escritura. Y si hoy se concede el permiso para que cambien todo, si quieren, ¿verdad? Bueno, pues ya es otra cosa, pero desde el principio Bill W. dejó bien claro el copyright, sí, donde los pasos no deberían de cambiarse, al menos que se considera un permiso por toda la, mm, la estructura mundial de Alcohólicos Anónimos, se concediera un permiso para que se escriban los pasos de acuerdo a la idea de cada persona, ¿no? Pero la verdad es una degeneración, porque cuando yo estudio, por ejemplo, el paso 6, que me dice sobre el pensamiento de infantil deformado que tiene el alcohólico o el enfermo emocional, dice pensamiento infantil deformado, infantiloide, pero no habla de ningún niño interior. Dice que debemos dejar de ser niños para ser adultos, sí lo dice, pero no habla de ningún niño interior y no hay ninguna herida tampoco. Son memorias enfermas y memorias de reacción, pero no hay heridas. Y bien lo explica Grover cuando nos dice, oye, pero tú sufres por lo que te acuerdas del pasado, pero el pasado no te hace sufrir, por lo tanto ya no hay herida, ¿no? Es como si una persona en algún momento se cortó el rostro y cuando ve al espejo ve una cicatriz en su rostro y empieza a recordar lo que le pasó y empieza a llorar o empieza a sufrir. ¿Tiene una herida en el rostro? No, está la cicatriz, pero se acuerda de los hechos. Es su recuerdo el que esté enfermo, no es que tenga una herida. No, su recuerdo está enfermo. Que en algún momento tocó una emoción y le lastimó o le causó un trauma, ¿verdad? Es una cosa. Pero esto no significa que el trauma todavía siga ahí. El problema es lo que piensa acerca de ese momento. Nos explica Grover. No, no en tu pasado, el pasado todo está muerto. Y no lo puedes cambiar. Y si está muerto, todo está cicatrizado. El problema es que tú no puedes superar ese evento mentalmente y porque te acuerdas de eso, es que sufres, pero no porque tengas una herida. La otra cuestión de que reaccionas por cuestiones de injusticia o lo que sea, pero no es tu pasado. Es una memoria de reacción. Es el resultado
de tu estar practicando constantemente, repitiendo una acción, y se te hizo una memoria de reacción. ¿A qué le llamamos una memoria de reacción? Por ejemplo, si yo escribo el 10º paso todos los días, durante algunos años, mi mente aprende a hacer inventarios por ella misma. Generé una memoria de reacción. Y mi mente empieza a hacerlo. Es como aprender matemáticas y decir, voy a aprenderme la tabla del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Bueno, y al final de tanta repetidera, pues se convierte en una reacción. Cuando nos dice alguien de pronto, ¿cuánto es 5 por 8? No, pues 40. Así, rápido. Es una reacción. ¿Y qué? ¿En dónde está eso? Ay, ¿es una herida del alma? No, es una reacción instintiva por aprendizaje. Entonces, eso es una reacción instintiva, lo que tú tienes cuando agredes, cuando te vas al pozo, cuando te sientes triste, cuando te vas que llega un deseo de morir o vaya, esas cosas provienen de ahí, de una repetición continua, una degradación emocional que te lleva a una depresión y a una conmiseración, a una autolástima y eso. ¿Por qué? Por la repetidera que te da en la cabezota ahí, que al final de cuentas aprendes a vivir depresivo, ¿verdad? Entonces, desenfocar la mente de eso, reestructurarla, modificarla, es la recuperación. Esa es la recuperación. Pero no hay ninguna herida y nada de andar ay, sí, voy a deshojar la cebollita, le voy a quitar la primera hoja, la segunda hoja. Todo parece un cuento muy bonito, pero no te da recuperación eso. Y si eso les ha dado recuperación, quisiera saber cuántos se han recuperado con el programa ese de las 5 heridas del alma. Al contrario, han retrasado su recuperación y también aquellos que están ocupados con el niño interior han retrasado su recuperación. Son programas de entretenimiento que los separan de la recuperación porque no se abocan a la realidad de los pasos, se abocan a otro tipo de teorías. Entonces, han entrado tantos profesionales a los grupos, ¿sí? Que dicen que son psicoterapeutas y que no sé qué, y que van y que hablan en los grupos, que dan conferencias y dejan sus números telefónicos. O sea, ya se agarra al grupo como, mm, como una promoción de su trabajo, sacando a las personas del grupo, pues, de la esquema de los 12 pasos de recuperación. Y la idea no es esa, nunca es esa, nunca es sacar al grupo ni llevar agua para el molino de nadie, ¿no? Sino al contrario, el grupo es una buena ayuda para las personas, para que puedan hablar, para que se recuperen, etc. Pero abusar del buen nombre de Alcohólicos Anónimos, los únicos que han abusado son los propios Alcohólicos Anónimos. Porque Bill W. señaló una frase: nadie puede destruir Alcohólicos Anónimos excepto los Alcohólicos Anónimos. Y han entrado con tantas deformaciones en los grupos, ¿sí? Hay tanta desviación en los grupos que la verdad a mí me da pena entrar a verlos y escucharlos. Y digo, qué feo, eso no es el programa, ¿verdad? Es lo que ellos están haciendo, sus experimentos, pero ese no es el programa de recuperación. Han caído en un libertinaje y se han perdido. Entonces, por eso lo que decía Andrea tiene razón, ¿no?
de que el médico eso le dice, pues tienes que tener cuidado y saber quiénes son verdaderamente anónimos, porque los grupos hay una serie de formación. Una amiga se quejaba amargamente conmigo porque dice que había llevado a su amiga, la había convencido para que fuera a un grupo. Y la llevó al grupo y empezó a escuchar en el grupo cosas que su amiga pues nunca ha vivido, ¿no? Porque ella, aunque bebía en su casa, había roto las fibras morales de su casa, sí, pero no había caído tan bajo, ni había escuchado tanta barbajanería que dijeron en esa junta, ¿no? Y se salió, su amiga, se salió. Pues claro, porque no están entrenados para dar una información pública. En la información pública no es catarsis, no es desvergonzarse, no. Es pasarle la información de qué se trata, qué es el grupo, cuáles son los pasos de recuperación, cómo nos hemos recuperado, cuáles son los 5 conceptos básicos, etcétera. Pero hablar bajanerías, no. Y luego menos con una pues muchacha, ¿verdad? Que no ha vivido ese tipo de cosas. Simplemente bebe en su casa y tiene problemas morales, pero, pero de ahí en adelante, pues no. Entonces, yo he aprendido que mi fondo de sufrimiento yo no se lo puedo dar a cualquiera. Muchos pueden conocerlos, pero no se lo puedo dar a cualquiera y tampoco les puedo dar el fondo completo. Si hablo una parte de mi vida, porque considero que ahí hay una persona que puede identificarse conmigo, pero de ahí en fuera, no. Porque dice el primer paso que cuando llegaron las personas por primera vez, nosotros levantamos nuestro fondo para que otros lo vieran de cerca. Pero tampoco vamos a hablar como barbajanes ahí, ¿no? O poniendo nuestra vida como una película pornográfica, ¿no? No vamos a hacer eso. Aprender a manejar el historial es un trabajo interesante porque yo puedo sacar de mi historial, eh, puedo sacar un historial emocional y puedo sacar un historial físico, ¿sí? Mm, De mi historial puedo sacar esas cosas, pero de ahí andarme exhibiendo, quizás al principio lo hice por ignorancia, pero hoy no, hoy no. Procuro en lo más posible ser prudente, en lo más posible ser prudente. Y a veces casi lo logro. Pero bueno, el asunto pues es ese, ¿no? De que se está explotando el buen nombre, yo creo que sí. Hay muchos grupos que deberían de cerrar, de alcohólicos anónimos, como de neuróticos anónimos también. Hay muchos grupos que no deberían estar abiertos. Pero no es, yo no tengo la autoridad, es mi opinión personal. Me decía una amiga, llegué a recuperarme del grupo X de aquí de esta ciudad, al grupo X, y resulta, mira, lo que me pasó. Un compañero se acomidió a llevarme a la casa, ¿sí? Y luego empezó a hablarme de sexo. Y yo le dije que no, que yo andaba buscando recuperación, que esto y lo otro. Bueno, resulta que nos hicimos novios. Y luego mi madrina era su exnovia. Válgame. Y luego, no, y pues me castigaba mucho. Y yo no entendía por qué, hasta que supe que habían sido pareja y eso. Mm. Y luego, no, y había otros problemas ahí. Cada vez más llegaba una muchacha y estaban como lobos para cazar ahí a las personas. Eso, qué feo. Entonces,
Cuando escucho la experiencia de esta personita, ¿verdad? Sí. Y porque pidió la ayuda. Fuimos dos personas, ¿verdad? No podemos ir solos con ella, porque la idea cuando es un apadrinamiento con una mujer, no vamos solos, vamos con otra persona, con otro compañero o una compañera, para platicar con ella, ¿sí? Para que no se tergiverse el asunto en ninguna manera. Y ahí estuvimos platicando con ella sobre su mala experiencia dentro de los grupos, ¿verdad? Entonces, por eso se tiene que tener cuidado en esos aspectos. Aquí no venimos a buscar pareja, ¿no? Aquí no venimos a buscar a ver a quién estafar, robar o mentirle. No, no. Aquí lo que venimos es a recuperarnos. Y ese es nuestro tema, la recuperación, no la enfermedad. Es la recuperación, es nuestro tema. Por eso también advertimos a las personas sobre grupos que están completamente distorsionados. Hay gente que le gusta esos grupos. Bueno, está bien. Vaya para allá y quédese allá, si así le gusta. Pero aquí nuestro tema es la recuperación. Queremos recuperarnos y por eso estamos aquí. Ese es nuestro enfoque de salud mental. Gracias, Marla. Gracias a usted, Víctor. Y ya sabe, ya fue la última pregunta de la octava tradición. Terminamos. Bueno, vamos a empezar la novena entonces. Así es. Bueno, Y Mimis tiene su manita levantada. No sé, Víctor, solo le comento. bueno, antes de cerrar la grabación, adelante, Mimis. No sé si se pueda más después cuando ya cierre la grabación, Víctor. Gracias. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a cerrar la grabación para comenzar con sus opiniones, participaciones, preguntas o bien simple y sencillamente el compartimiento de sus experiencias. Vamos a cerrar aquí.